Hola chiquillos, buenas noches, buenas tardes, noches. Estamos empezando un nuevo capítulo del programa El Late de la Carola. Y tenemos a nuestro distinguido invitado, Matías Reyes. Muchas gracias. Con nosotros. Y vamos a hablar qué es lo que él hace, cómo lo hace, dónde lo hace y por qué lo hace. Y es algo muy interesante. Ojalá se animen porque es algo que a muchos nos llama la atención. Hola Mati. Hola Caro, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, básicamente, no sé si básicamente, ya desde la revuelta social se podría decir un poquito antes, he estado colaborando en espacios sociales y medioambientales. Y bueno, quizás para resumir un poco, soy parte de la Comisión de Derechos Humanos del Limache, me nombraron hace muy poquito como director de la comisión. También soy parte de la coordinadora comunal de Olmué desde su inicio, desde el inicio de la revuelta social. También soy cogestor de la red solidaria Limache, en la cual aún se mantiene en pie gracias a nuestra queridísima Marisol González, que ha estado al pie del cañón desde hace bastante tiempo. Y bueno, también soy parte del Consejo de la Reserva de la Biosfera, también hace muy poquito ingresé. Y bueno, en estos espacios se han estado haciendo bastantes cositas. ¿Tú puedes explicarle más o menos a la gente en palabras simples qué es lo que significa el TTP-11 y en qué le afecta a la gente de a pie? El Tratado Transpacífico, en el cual están involucrados 11 países, entre ellos Chile. Ahora hace muy poquito Boric estuvo haciendo un viaje, ¿cierto?, con algunos países, los cuales ya tienen alianza dentro del TPP-11. Bueno, México estuvo, si no me equivoco, estuvo en Asia, también haciendo algunas gestiones que obviamente vienen de la mano muy bien con lo que el TPP-11. Y digamos así, a rasgo como más simple, el TPP-11 termina ya por industrializar en cierta forma nuestras tierras. Ya la agricultura y que se podría decir la agroindustria tendría mucho más poder, ¿cierto? Y este poder es cómo opera la agrícola, que ya, como les decía antes, se industrializa todo, se industrializa la tierra, se industrializa las cuencas. Y producto de eso también viene una desertificación, o por qué no también mal nombrado calentamiento global. Y el calentamiento global también viene de la mano con esta forma de operar de la agroindustria, las mineras, y viene también muy bien de la mano con el TPP-11, o sea, le va a dar mucho más libertad, ¿cierto?, a estos espacios que están haciendo ecocidio diariamente. ¿Qué es el ecocidio? Destrucción del medio ambiente, del hábitat, de la flora en zonas protegidas y no protegidas, ¿cierto? Y donde obviamente muere mucha vegetación, muere mucha flora, hay una alteración obviamente del todo, en la cual también especies de aves, ¿cierto?, se ven obligadas también a emigrar, zorros, conejos, liebres, mueren, abejas también obviamente, y eso se relaciona a un ecocidio, ¿cierto?, no controlado. Y eso también es un tema no menor porque el Estado avala esto, ¿cierto?, con financiamiento. Entonces es un tema bastante complejo, considerando que si el TPP-11 se llegase a aprobar, ya al final es como que las agrícolas tienen el derecho de hacer y deshacer con las tierras y con las napas. Entonces ahí está el tema mayor en cuanto a la aceleración de la desertificación, ¿cierto?, la aceleración también obviamente de que ciertos animalitos, ¿cierto?, tengan ver la obligación de emigrar a otras zonas, ¿cierto? Ahí se dice cómo pueden llegar ciertos animales nativos a zonas como ciudades, etcétera, claro, porque pierden sus hábitats. Como lo que pasaba con los pumas que llegaban a la parte de San Carlos de Apoquindo, donde está el estadio, más arriba. Coipo, que llegó hasta el terminal de Concepción. Esa es una noticia que salió un video hace poco. Entonces, claro, uno dice, pucha, al final viene todo de la mano y lamentablemente estos productos de poca prolijidad, no sé cómo podría decir, de parte del gobierno actual y los gobiernos anteriores. O sea, creo que no hay ninguna conexión con lo que el tema en materia de medio ambiente y socioambiental. Entonces, ¿esto también tiene que ver, disculpa, con el tema de las semillas transgénicas?
Exactamente. ¿Y qué son Sí. las semillas transgénicas? Las semillas transgénicas ya significaría que también, como les dije antes, se industrializa ya mucho más, obviamente. Se altera la aceleración del crecimiento de la semilla, desde el minuto uno cuando ya se germina a cuando después empieza a ser un arbolito, ¿cierto? O alguna plantita X, que la cual sea para producción, ya sea lechuga, etcétera. Son semillas modificadas genéticamente. Exacto. Imagínate que, por ejemplo, si se si llegase a probar el TPP-11, la alteración del todo, o sea, ya vale decir, desde el suelo, ¿cierto? Hacia donde también se va a producir lo que va a ser futuro cosecha de lo que pueda ser paltos, limones, etcétera. La alteración va a ser brutal, porque la demanda alimentaria que existe, obviamente, significa que tenemos que alterar mucho más, o sea, la producción tiene que salir cada vez más rápida. Ya no es como antes que había un ciclo, ¿cierto?, en la cual se demoraba un cierto tiempo en crecer X verdura, X fruta, ¿cierto? Y ahora no, se demora mucho más en su crecimiento, lo alteran todo, o sea, ya la industrialización llega a niveles tan aberrantes que al final en esa alteración de la semilla, del fruto, ¿cierto? También se le inyectan muchos productos que son obviamente industrializados, ¿cierto? Y que ayuda, ¿cierto? En cierta forma la alteración y la producción de todo lo que estamos hablando. Entonces, sin duda alguna también se podría decir que hay un genocidio de parte también del Estado, del mismo sistema agroindustrial, porque de alguna u otra forma todo lo que están queriendo ocupar para riego, para alteración de semillas, son, vale decir, nutrientes totalmente industriales, en la cual puede generar futuras cánceres, enfermedades, en la cual ya no tienen retorno, ¿cierto? Y ahí vamos, entonces al final es como que un efecto cadena tan brutal que desde que lo que comemos está industrializado, ¿cierto? Y que después obviamente nos genera estas enfermedades que cáncer. Los alimentos procesados. Exacto. Y bueno, esto derivado al TPP-11, digámoslo bien, ya en corto tiempo más, todo lo que comamos va a ser industrial. ¿Y tú qué le podrías decir a la gente que piensa que todas estas cosas, por ejemplo, dicen, oye, pero esto nos genera trabajo? Porque son generadores de, claro, proceso industrial, y la industria genera trabajo, genera proyección, genera lucas. ¿Tú qué le dirías a esa gente que dice esto nos generaría más trabajo? Es que en cierta forma, si tú ves, Caro, que el sistema opera de esta forma, bajo las necesidades de las personas como nosotros funcionamos. O sea, lo que tú acabas de decir, te doy trabajo a cambio de esto, ¿cierto? O sea, tu necesidad... Es como vender del alma. Claro, es como tu necesidad, obviamente, el hecho de trabajar, necesitas alimentar tu familia, tengo deuda, entonces, claro, como acabas de decirlo, vendes tu alma, ¿cierto? Por maní, porque al final los salarios, obviamente, por ejemplo, la gente que trabaja en campo no es un gran salario, solamente se quedan ahí porque es un trabajo fijo, en la cual recibe una remuneración mensual. Entonces, claro, como tú acabas de decir, uno vende el alma al diablo por una necesidad. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Quizás de pronto lo que necesitamos como sociedad es concientizarnos bien, que de alguna u otra forma ser un poquito más autónomos en nuestra forma de cómo podemos producir. Por ejemplo, la producción de alimentos lo podemos hacer si tenemos un espacio en la cual podamos hacer huertitas, ¿cierto? Huertas en altura, huertas verticales y unos sinfín de cosas en la cual podríamos ayudar un poco en decir, no necesitamos caer en espacios de como trabajar por necesidad, sino que también yo podría solventarme en forma autónoma sin la necesidad de ir a comprar algo, porque ya lo estoy produciendo en mi casa. Eso requiere un trabajo previo que mucha gente no está dispuesta por comodidad, por ya costumbre, Claro. de hacer sus propios huertos, por ejemplo, y no comer tantas cosas procesadas que al final, a la larga te generan cáncer y vives mucho menos. Exacto. Pero, como te digo, eso significa un trabajo mayor. Uh-huh. Lo que ustedes, por ejemplo, tú comentabas, lo que hacen, la reunión que van a llevar a cabo ya en Villa Alemana el 10. El día 3. Perdón, 3 de el diciembre 3 de va a haber un encuentro bastante importante en la cual se va a... Mañana. Mañana, claro, Mañana. Desde las 10 de la mañana en adelante va a haber un encuentro en Vía Alemana, en Plaza Belén, donde se van a juntar el Consejo de la Reserva, más
todas las organizaciones socioambientales que son parte de la Reserva de la Biosfera. De la Reserva de la Biosfera somos 11 comunas. ¿Cuáles son esas comunas? Está Tiltil, Ya. Olmué, Limache, Villa Alemana, Quilpué, Viña, Valparaíso, se me escapa. Quillota, Calera. Quillota, claro, Calera también, Nogales también, y están afuera Ventanas, Quintero y Puchuncaví. Son las 3 comunas que eran parte de la reserva, pero se sacaron del plano, aún no se sabe por qué, un tipo X, y gracias a eso está las zonas de sacrificio. Ya. Pero que eso igual aún le da más fuerza porque con el conocimiento que hay, con las consecuencias que hay, no queremos llegar a eso, como están esas 3 comunas. Por ende, es súper importante para los que estén interesados y sean más conscientes, el que vayan mañana a Villa Alemana. La Plaza Belén está ubicada donde está la estación de Villa Alemana, inmediatamente está la plaza, donde está el municipio, el edificio municipal, al lado es la Plaza Belén. Es súper fácil llegar, ¿ya? Para los que se quieran informar, para los que quieran saber más información o tienen preguntas, quieran cualquier cosa de lo que se está hablando acá y mucho más, pueden ir mañana desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana, claro. ¿Hasta qué hora más o menos esto? Creo que, a ver, por los temas que se van a abordar, que son muchos, lo más probable es que dure hasta las 3 de la tarde, más o menos, 4 de la tarde, por ahí. Lleve su cocaví. Sí, de hecho va a ser con comida colaborativa, así que cada persona que lleve cositas para picar, va a haber un espacio, un break, ¿cierto? De 1 horita, y en esa hora vamos a poder compartir todas las personas que participemos del encuentro, la comida, podamos conversar otro tipo de cosas también y conocernos. Que eso es lo que más necesitamos también, el conocernos, el reconocernos, ¿cierto? Y el aunar fuerza. Creo que eso es lo que falta también. Y el encuentro de mañana va a ser para eso, con ese sentido de aunar fuerza y también transparentar lo que se ha estado trabajando en los distintos zonales que son Marga Marga, Concagua y ahí se me escapó. ¿Zona costa? Zona costa, exacto. Muchas gracias. Valparaíso, Viña del Mar. Exacto, sí. Los 3 zonales se van a presentar y se va a hablar los trabajos que se han ido desarrollando desde ya hace 1 año hacia adelante. ¿Qué fue lo que te motivó a ti integrar estos equipos de trabajo, estar en esta lucha? Porque es una lucha, o sea, no es cualquier cosa. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, se pregunta, ya, suena súper bonito, suena bacán, suena esperanzador, pero ¿qué es lo que te motivó a ti personalmente para poder estar en lo que estás haciendo en este momento? La verdad las cosas, no me gusta mucho, no me gusta la injusticia, la verdad las cosas. Y creo que cuando hay vulneración de derechos e injusticia, uno no puede tomar palco. Quizá uno de repente puede alegar, puede discutir y hasta ahí queda, y eso es como que si fuera la pulga del perro cuico. Y de pronto es bueno hacer ruido, pero también es importante también intervenir en estos espacios, o sea, de poder, o si no intervenir, sino que ser parte de quizás, ¿por qué no?, dar un granito de arena para que esto funcione o que se pueda mejorar. Creo que ese fue como mi primer impulso en querer participar, y después, bueno, con el tiempo uno va conociendo otras agrupaciones, otras personas, ¿cierto? Y nada, uno se va involucrando. Creo que uno se va involucrando con el tiempo, con lo que uno va haciendo. O sea, siempre fue mi foco el tema medioambiental. Amo la naturaleza. Y creo que una del por qué estoy tan metido, involucrado en lo que es materia socioambiental, porque lo que hablamos hace muy poquito, hay una desconexión también de la sociedad con el medio ambiente. Sí, es cierto. Y cuando hay una desconexión pasa eso, porque al final nos dedicamos solamente a trabajar por las necesidades y se nos olvida que vivimos también en un medio ambiente en la cual si no tenemos un buen vínculo con el medio ambiente, la gente también se enferma. O sea, si tú ves el tema, por ejemplo, del agua. ¿Cuánta gente no tiene también, acceso claro, al agua un tema potable? que, bueno, yo llevo trabajando hace ya más de 10 años en telemetría, automatización y monitoreo de agua. O sea, de hecho nosotros le instalamos estos sistemas de monitoreo de agua a las grandes agrícolas. Wow. Sí, entonces Wow. veo cómo a diario cómo usurpan el agua, veo cómo producen ecocidio y
Señores, se Es roba agua en asquerosa. Chile. Se Hay roba. robo de agua. La desertificación también no es por un calentamiento global, sino que por usurpación de tierra y usurpación de agua, así que creo que lo que se necesita en cierta forma, educación e información honesta, para que la gente de alguna forma aprenda y entienda. O sea, lamentablemente el mismo sistema nos ha hecho ser partícipes solamente en cuanto a las necesidades diarias, ¿cierto? Productiva, más que otra Productivas, cosa. claro, pero al final como que nos hacen vivir en una burbuja, literalmente. O sea, Chile es un país burbuja, es un país laboratorio, y eso lo hemos mencionado en otros episodios. Así es, sí, sí, lamentablemente, y además que también somos como sociedad, en realidad como que nos adaptamos rapidito, somos como la plasticina en realidad, y eso creo que le beneficia mucho a estos tipos que vienen a hacer pruebas sociales, como lo que pasó con los Chicago Boys, etcétera, y nos adaptamos rapidito. Pasó con la pandemia, hasta el día de hoy la gente se acostumbra con la mascarilla. Entonces ven que Chile es literalmente un laboratorio para hacer este tipo de cosas, Por una alteración doctrina, social. por una doctrina en base al miedo. Vivimos en tiempos de dictadura, vivimos en tiempos donde, por ejemplo, la otra vez conversábamos ese tema de que el chileno, cuando le entregaron los 10% de la AFP, lo primero que hizo la mayoría de los chilenos fue pagar las deudas, porque si no el banco te quita la casa, y esa cuestión acá en Chile es real. El banco te quita la casa y te puede dejar en pelota. Así es. Y para los que no saben y lo están viendo de otros países, dejarte en pelota es dejarte sin nada, Así desnudo, es. o sea, Ujú. en la calle. Y por eso el chileno es como una especie de ardilla o de cobaya, que al final todo lo que se implementa acá, todas las doctrinas que ponen acá o los sistemas se adaptan súper rápido en base al miedo. Entonces es algo que muchas personas que vienen de otras partes no lo entienden, no lo comprenden. Pero tienes que vivir acá como para poder saber y entender por qué la gente actúa de esa manera. Mm. Entonces, claro, el tema del agua, el tema del medio ambiente, el tema de la productividad, el tema del ser exitoso, entre comillas. Porque el ser exitoso, por ejemplo, yo hoy día estaba en una clase con unos alumnos de acá de la escuela Quebrado Alvarado, y les decía, clase de prevención, al final la esencia de lo que es el ser humano acá en Chile, la persona, es netamente productividad, trabajar, y no haces lo que te hace feliz. Y al final los viejos pasan 20, 30, 40 años, 50 años trabajando en algo que no les gusta, porque tienen que llevar el pan a la casa, porque tienen que sostener una familia, por muchas cosas, mucha presión de la sociedad, pero no se dan cuenta hasta que están acogotados. Y ocurren los accidentes, los viejos simplemente se quieren morir, ¿cachai? Se quieren quitar la vida. El consumo te consume. El consumo te consume. El consumo te consume. Así es. Por ende, Y ahora, perdón, que en esta fecha que es muy linda, pero a la vez también llama aún diciembre. mucho más el consumo. Entonces yo llamo por favor también a la gente que sea un poquito más consciente con sus bolsillos. el trueque, chiquillo, el Además, trueque. claro, hay Intercambiemos cosas. sí, hay que ver otras fórmulas que no sea siempre el sistema de consumo. O sea, al final creo que este es uno de los pocos países que uno al final se va pagando cuentas hasta cuando se va al cajón. Ni siquiera Entonces, si las imagínate, condenáis, te no, se mueres y sigues traspasan. pagando. Exacto. Entonces, wow. ¿Es la cuna del neoliberalismo, capitalismo, se podría decir? Sí, Chile? pues y Sí. dicen que aquí donde nació, aquí donde empezó, aquí tiene que morir. Tiene que terminar eso. Claro, pero es un proceso tan largo que yo creo que va muy bien cuando la comunidad, dejemos de hablar de la ciudadanía, porque cuando hablamos de ciudadanía es solamente la gente que vive en la ciudad. Comunidad. O los que son responsables. Comunidad cuando habitamos todo el mismo territorio. Y ahí es cuando tenemos que pensar en que hay que incluir a la comunidad y no solamente cuando se dice ciudadanía. Creo que ahí tenemos que cambiar ese lenguaje. El concepto, los Exacto. conceptos, las palabras crean realidad. Sí, e inclusión. Eso es lo que hace falta, sobre todo en esta sociedad, de incluir a las personas que también sepan del por qué pasan las cosas, hay otras vías, otras alternativas, si las existen, que el trabajo colaborativo existe, que el trabajo colectivo existe,
Y cuando uno abre ese abanico de posibilidades, creo que la gente se te abre también un poco las ideas. Porque Es que la claro, gente tiene miedo también. es que claro, por lo mismo, porque no sabe cómo. Eh, Es como, por ejemplo, te pasan un pincel, te pasan acuarela, pero no sabes cómo pintar y qué pintar. Es fome eso. Y eso pasa con la sociedad, con Sí. todo. O sea, tenemos las ganas, pero no sabemos cómo. Y también la gente no se pregunta el por qué me pasan estas cosas. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Y eso pasa, pues, ¿sabes por qué, Caro? Cuando nos detenemos un poquito y no nos hacemos meas culpa. No Cuando nos nosotros- hacemos responsables de nosotros mismos. Exacto, claro, de nuestros propios actos también. Sí, pues le damos la responsabilidad a otros porque es mucho más fácil, es más simple. Así es, Descansas en otros. claro. Si nos hiciéramos responsables de nosotros mismos, de los actos, de sus consecuencias, también nos haríamos responsables del entorno, de la conciencia y del ecosistema. Sí. Bueno, justo tocaste un tema, una frase importante, que el ecosistema. Creo que es súper importante entender cómo nosotros Limache somos parte de la reserva de la biosfera. También... Y botamos la termoeléctrica a los rubros. Eso. Salud por sacamos- eso. Salud, Salud, por eso. chiquillos, permiso, ¿ah? Sí, Salud salud por por eso. No eso. es menor. Fue un gran elefante blanco que se pudo sacar. Sí, lo levantamos. Sí, sí, mucha presión social y mucha incidencia de muchos años, así que felicidades por todas aquellas que estuvieron luchando para que la termo no se instalara en el Limache. La lucha, chiquillos, la lucha. A lo que iba, es muy necesario, creo que cuando hay espacio de información e integración, me animo a que el enfoque de la gente cambiaría. Pero cuando no exista esos espacios en los cuales podamos incluir a las personas, estamos hablando de todo, o sea, la inclusión a gente de adulto mayor, a los niños, personas con problemas motoros, ¿cierto? Por tema de desplazamiento, llegar a esas personas y darle esta información para que de alguna u otra forma se nutran, aprendan, y con eso podríamos decir, podemos cambiar el enfoque del cómo podemos relacionarnos con el medio ambiente. Sí, lo podemos hacer, pero siempre y cuando la gente tenga esa información. Porque me animo, claro, hay gente que quiere pero no sabe cómo. Entonces, bueno, con la coordinadora y con los espacios en los cuales he estado colaborando, afortunadamente hemos tenido ese enfoque de que está la necesidad también de la gente de aprender, de saber cómo, de cómo recuperar las aguas, cómo podemos también hacer biofiltro y cosas así que cualquiera lo puede hacer en sus propias casas. O sea, recuperar las aguas de la lavadora para después regar y un montón de cosas que al final, todas esas cosas nos ayudaría a tener una mejor calidad de vida. Y no es chiste. Ya el hecho que sepamos cómo recuperar el agua de nuestras casas significa que nos ahorramos también la agua de riego y así no gastamos tantas lucas. También. ¿Cierto? Entonces así vamos generando una concientización, ¿cierto? Colectiva, en la cual creo yo que nos hace falta. Nos hace mucha falta. Y esta información verdadera no es fake news No, o noticias falsas no, que andan para nada. circulando. Además que bueno, hemos tenido la suerte también de participar en sectores que están con mucha segregación, y en esa segregación existe la necesidad, que también quieren ser partícipes o quieren también, por favor, que los tomen en cuenta en los procesos de cambio. Y los procesos de cambio son estos, de dar información, como tú acabas de hacerlo hoy en la mañana, ir a la escuelita que era Alvarado, de educar, informar. Eso es lo que de alguna forma la gente, todos necesitamos eso. Lamentablemente el sistema político y el sistema actual prefiere tener gente segregada, o sea, gente que tenga plena ignorancia. Lo vivimos en el proceso constituyente, perdonando que vuelva un poquito al pasado, pero un claro ejemplo. Y creo que eso es lo que nos hace falta a nosotros como comunidad y agrupaciones socioambientales o sociales, que también nos acerquemos a las comunidades, ¿ah? Para que hayan estos cambios que creo que sí pueden existir. Pero el trabajo colectivo es fundamental. Así que ya lo saben, chiquillos, mañana todos a las 10 de la mañana en adelante en la Plaza Belén, Villa Alemana, para que vayan y se informen. Sí, va a ser muy importante que la gente pueda participar. De alguna forma pueden hacer preguntas, consultas. Así que la idea es que se pueda transparentar todo lo que se está haciendo dentro de lo que es la reserva de la biosfera, lo que está incidiendo el Consejo de la Reserva también.
la gobernación está prestando mucho oído a lo que se está haciendo con las agrupaciones socioambientales, porque de alguna forma hemos participado mucho en ferias, hemos querido dar un enfoque educativo, informativo a la comunidad para que aprenda cómo relacionarse con el medio ambiente, qué es la reserva de la biosfera, por qué su comuna también es parte de la reserva de la biosfera, etcétera, etcétera. Y también aprovecho de contarles que el día 10 de diciembre también tenemos otra actividad de los derechos humanos. En Plaza Brasil, a eso de las 4 de la tarde a.p.p. va a haber una actividad informativa, educativa y arte cultural. Van a haber arpilleras, van a haber artistas, va a haber un payaso también para que puedan entretener un poco a los niños que estén presentes. Y se va a hablar también precisamente de lo que es el TPP-11 y las implicancias que va a tener si se ejecuta el TPP-11 y la vulneración de derechos socioambientales que vamos a tener producto de esto. El Parque Brasil es el que está ubicado en Limache. Recordemos que no solamente en la quinta región se está llevando a cabo la información del TPP-11, la información de lo que genera el ecosistema, todas estas cosas. En muchas ciudades de nuestro país se están llevando a cabo estos tipos de informaciones más amplias, más abiertas, que generan a la comunidad mayores instancias de informaciones, ¿ya? Y no solamente acá en Chile, en muchas otras partes del mundo también se está llevando a cabo, en Perú, en Bolivia, en muchos otros lugares, ¿ya? La conciencia está creciendo, está avanzando y no va a parar. Bueno, Mati, espero que te haya gustado la invitación. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a la gente, a todos los que me invitaron acá a este espacio. Así que se agradece mucho. Cuando quieras venir a contarnos más cosas, otras invitaciones que tengas para que la gente recurra, acá la casa está abierta. La señal La 43. Chiquillos, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify. Estamos en todas las plataformas, chiquillos. Los tenemos a todos ahí bombardeados, así que ahí nos pueden ver los días viernes. Excelente. Despidámonos. Chao. Chao, Nos gracias. vemos.